Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, comunicado de la JEP sobre la decisión de las FARC de reconocer 6 crímenes, entre ellos el magnicidio de Álvaro Gómez, deja estupefacto al país. Sobre los otros 5 asesinatos, entre ellos el del exministro de Defensa Landazábal, también se conocerá la verdad según las FARC. La aceptación de estos crímenes por parte de las FARC derrumba las hipótesis respecto a sus autores durante más de 2 décadas. Reacciones del presidente Duque, del expresidente Samper y de otros personajes. Donald Trump saluda desde el hospital para desvirtuar versiones sobre la gravedad de su infección por COVID. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica James Rodríguez volvió a ser the man of the match, es decir, el jugador más valioso del Everton, marcó 2 goles, hizo asistencia para una anotación de Yerry Mina en el triunfo 4-2 sobre el Brighton. Comenzó mal para Colombia el Giro de Italia porque Miguel Ángel Superman López sufrió una fuerte caída y tuvo que retirarse en la contrarreloj individual. Y aquí está, esta es la imagen del día, la violencia de finales del siglo pasado que revivieron hoy, luego de que los antiguos miembros del secretariado de las FARC reconocieran su autoría y prometieran contar la verdad sobre los crímenes de Álvaro Gómez Hurtado. Los disidentes de esa guerrilla que protagonizaron la masacre de Tacuelló, el negociador de paz Jesús Bejarano y el líder paramilitar y parlamentario Pablo Emilio Guarín. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Si cumplen su palabra, las FARC contarán fuera del magnicidio de Gómez Hurtado cómo y por qué mataron al exministro de Defensa, general Landazábal, al negociador de paz Jesús Bejarano, a 2 disidentes de las FARC y al ultraderechista Pablo Emilio Guarín. Patricia Uribe. Mónica, la carta que enviaron 3 exdirigentes de las antiguas FARC a la JEP, donde se comprometen a contar la verdad de esos crímenes, abre una expectativa en este periodo no solamente para las familias, sino para todo el país. Patricia Linares, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, sorprendió la mañana de este sábado al país cuando reveló que el miércoles pasado, 30 de septiembre, la JEP había recibido una carta firmada por 3 de los antiguos jefes de las FARC, pero a nombre de todos los miembros del antiguo secretariado de esa guerrilla, en la cual ofrecen revelar la verdad y asumir la responsabilidad sobre 6 homicidios que en su momento sacudieron a Colombia, entre ellos el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, 2 de noviembre de 1995. Los otros homicidios mencionados que, de acuerdo con el comunicado de la JEP, fueron ejecutados por la antigua guerrilla son los de Hernando Pizarro León Gómez, hermano de Carlos Pizarro, asesinado cuando era candidato presidencial. José Fedor Rey, alias Javier Delgado, un militante de las FARC que se separó de esa guerrilla y quien era conocido como un hombre sanguinario. El profesor de la Universidad Nacional Jesús Bejarano, el general en retiro del ejército Fernando Landazábal y el representante Pablo Emilio Guarín, conocido como un vocero de la extrema derecha. Homicidio del general Fernando Landazábal Reyes, ocurrido el 12 de mayo de 1998. Homicidio de Jesús Antonio Bejarano, ocurrido el 15 de septiembre de 1999. Los firmantes de la carta a la JEP fueron Julián Gallo Cubillos, conocido en las FARC como Carlos Antonio Lozada, Pastor Lisandro Alape Lascárraco, conocido como Alape, y Jorge Torres Victoria, antes Pablo Catatumbo. Y tratar de evitar que esta inseguridad jurídica que se ha desatado. Hoy mismo el partido Nueva Fuerza Alternativa, que nació después del acuerdo de paz y que preside Rodrigo Londoño, antes Timochenko, y otros 7 exmiembros del antiguo secretariado confirmaron el compromiso asumido por los 3 primeros, pero de forma más precisa. Los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho. Reconocieron que con el crimen de Gómez Hurtado cometieron un grave error. Queremos que la familia de Gómez Hurtado y el país conozcan toda la verdad sin intermediarios y sin interceptaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena. El país recibió estupefacto esta información. Todavía falta conocer las reacciones del mundo político, que seguramente se dividirán en sus opiniones sobre estas revelaciones.
Hace un mes, la ex senadora Piedad Córdoba comenzó a hablar sobre los verdaderos autores del magnicidio de Gómez Hurtado y sugirió que eran las FARC. Eduardo López Júquer. Mónica, hablamos con la ex congresista y ella ratificó que contará todo lo que sabe ante la JEP, pero no ante la Fiscalía. El pasado 4 de septiembre, con un trino, la ex senadora Piedad Córdoba empezó a hablar de pruebas que revelarían quiénes cometieron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Yo de este hecho tengo conocimiento unos meses antes, no muchos, de cuando yo coloqué el trino. La ex senadora liberal añadió otro trino. Y que por ahí derecho le cuentan la verdad al expresidente Samper. Después vinieron varias entrevistas a la ex senadora que provocaron comentarios en su contra por parte de los familiares del asesinado dirigente conservador. Entiendo el dolor de ellos como víctimas, sus frases desobligantes e incuriosas no me tocan porque yo no estaba interesada ni en indemnizaciones ni en plata. La ex dirigente política asegura que ya tiene un cronograma de trabajo acordado con la JEP. Este es un tema que le concierne específica y estrictamente a la JEP. Este es un hecho, estos son unos hechos que ocurrieron precisamente producto de esta guerra tan degradada. Considero que hoy, cuando las antiguas FARC reconocen la responsabilidad en el magnicidio, la relevaron de las dudas en su contra. Ya las FARC asumieron y serán ellos los que indiquen los tiempos, modo y lugar del asesinato del señor Álvaro Gómez. Después de reiterar que su único interés es que se conozca la verdad de la guerra en Colombia, de todos los lados, Piedad Córdoba lamentó que quienes la conocen a ella hubieran dudado de su seriedad. Lo que ha sido para mí tan difícil en la política, entren a dudar y a poner en tela de juicio y a creer que yo estaba sirviéndole un plato exquisito a quienes le han hecho tanto daño a este país, como en el caso del uribismo. Al preguntársele sobre el tema, Córdoba aseguró que hace más de 8 años no habla con el exministro Serpa y que solo con el expresidente Samper se cruzó una vez en lo que va corrido del 2020. Álvaro Gómez fue asesinado el 2 de noviembre hace 25 años en la entrada de la universidad que él mismo había fundado y en la que acababa de dictar su clase. La búsqueda de los sicarios se inició apenas con la descripción de los testigos que decía que vestían de negro. A las 10 de la mañana del 2 de noviembre de 1995, hace 25 años, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado terminó de dictar su cátedra de Historia Política y Constitucional a estudiantes de sexto semestre de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Cuando salía del parqueadero del centro universitario, hacia las 10:30 de la mañana para tomar la calle 74, en compañía de su conductor y de su escolta, ambos fueron atacados por 2 sicarios en moto que vestían de negro. Incluso yo en mi vida había escuchado un ruido de ametralla. El conductor de Gómez Hurtado, quien resultó ileso, transportó a su jefe y al escolta José Huertas, ambos heridos, a la clínica del Country, donde 1 hora después fallecieron. ¡Nosotros exigimos paz! De inmediato, la policía desplegó un dispositivo en sitios clave de la ciudad hasta detener a un joven de 25 años nacido en Oiva, Santander, y quien portaba un revólver que había sido disparado aparentemente el mismo día. Sin embargo, la munición usada en el atentado correspondía a una subametralladora. Testigos les aseguraron a detectives del DAS y agentes de inteligencia de la policía que los jóvenes de la moto, aproximadamente de 25 años de edad, que vestían chaquetas negras, habían sido vistos media hora antes caminando por la zona. Yo estaba lavando con la hija cuando una mujer que trabajaba en un restaurante les aseguró a los investigadores que uno de los sicarios, al observar que el vehículo en el que se movilizaba el líder conservador se había quedado en un trancón frente a la universidad, sacó una subametralladora, golpeó con el arma el vidrio trasero del lado donde estaba Gómez Hurtado y de inmediato le disparó una ráfaga. A los agentes también les informaron que el otro sicario también hizo ráfagas al aire para causar terror y escapar. Durante la investigación de los días siguientes, en medio de múltiples versiones sobre los autores intelectuales del magnicidio, hubo un descubrimiento notable por parte de la prensa. Un jeep al servicio del general del ejército Eduardo Cifuentes, entonces director de la Escuela Militar de Cadetes, había estado rondando el vecindario de la universidad con varios hombres en su interior. Por eso, una parte de la historia sobre la autoría del crimen se ancló en que hubo participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas.
Aunque Álvaro Gómez en su discurso de las Repúblicas Independientes fue inspirador del primer bombardeo a las FARC en 1964, esta guerrilla no estuvo entre las hipótesis de sus posibles asesinos. Carlos Cárdenas. Mónica, la investigación hasta hoy estuvo orientada en 3 sentidos. Un supuesto complot de la mafia, otro de miembros de la inteligencia militar o el presidente Samper, que representaba el régimen que él criticaba en sus últimos discursos. En los 25 años transcurridos desde cuando ocurrió el magnicidio de Gómez Hurtado, varias versiones han surgido sobre su autoría, presuntamente con pruebas contundentes cada una de ellas. Fueron implicados como responsables del crimen no solo por los medios de comunicación, sino también por la clase política, dependiendo de a cuál sector pertenecían, desde el presidente de la República de entonces, Ernesto Samper, y su ministro del Interior, Horacio Serpa, hasta un grupo de altos oficiales del ejército, otro grupo de paramilitares o de narcotraficantes y hasta gente desconocida. La primera versión surgió de un misterioso hombre quien horas después de declarar la muerte de Gómez Hurtado llamó a la prensa para adjudicarse el atentado, asegurando que hacía parte de un autodenominado Dignidad por Colombia, un presunto grupo de ultraderecha. Días después, corrió el rumor de que altos mandos militares que estaban fraguando un golpe de Estado contra el presidente Samper habrían mandado a asesinar a Gómez Hurtado, porque este se habría opuesto al derrocamiento del jefe de Estado. Tomamos la decisión de sacarlo. Un año más tarde, la Procuraduría abrió una investigación contra miembros del Batallón de Inteligencia de Marina número 2 en Corozal, Sucre, y formuló pliego de cargos contra un mayor, un sargento y 3 soldados. 3 años más tarde, un testigo identificado con el alias de Emilio I le dijo a la Fiscalía que miembros de la Brigada 20 de Inteligencia, junto con unidades de un grupo de la 5ª Brigada del Ejército en Bucaramanga, conocido como Cazador, habrían perpetrado el ataque y que de dicha acción tuvieron conocimiento el coronel Bernardo Ruiz Silva, jefe de la inteligencia, y el general Ricardo Cifuentes. Para todos los desmovilizados. En enero de 2010, el ex jefe del cartel del Norte del Valle, Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, dio declaraciones que fueron aceptadas por la familia de Gómez Hurtado y por grupos de la derecha colombiana, pese a sus incoherencias. Según Rasguño, quien dijo no haber presenciado sino escuchado lo que contaba, aseguró que el gobierno Samper había ordenado el homicidio de Gómez Hurtado y que en el plan habían participado los ex capos del cartel del Norte del Valle, Orlando Henao y Efraín Hernández, alias Don Efra. En 2010, analistas de inteligencia y testigos señalados por alias Rasguño contradijeron al narcotraficante. Dijeron que mentía según sus contradicciones entre los hechos que narraba y las fechas en que ocurrieron. En resumen, hoy el país entero y todos los que asumieron una u otra teoría sobre el magnicidio están perplejos por la única que no había sido señalada y que se confiesa responsable: las FARC. Hasta hoy fueron un misterio los asesinatos del negociador de paz Jesús Antonio Bejarano y del general Fernando Landazábal. Ambos fueron asesinados a finales del siglo pasado y nunca antes se había dicho que fueron las FARC. Juliana Ramírez. Mónica, aunque la tesis no llegó a concretarse en un expediente, los allegados a Bejarano sí tenían claro que las FARC podrían haber urdido su muerte, porque él era un obstáculo para sus peticiones en la negociación. El 12 de mayo de 1998 fue asesinado el general en retiro y exministro de Defensa Fernando Landazábal, quien se catalogó como referente de la lucha contra la guerrilla por sus operaciones en Río Chiquito y Marquetalia. Lo asesinaron a solo 100 metros de su apartamento. En su momento hubo 3 hipótesis sobre los autores. Habría sido el ELN, la ultraderecha, para culpar a la izquierda, o el narcotráfico. También se dijo que Landazábal iba a revelar secretos sobre la guerra. Yo creo que todos los colombianos debemos estar adoloridos. Jesús Antonio Bejarano, tolimense de origen humilde, llegó a Bogotá en medio de una efervescencia política. Chucho, como le decían sus amigos, era un reconocido economista, diplomático y negociador de paz en el gobierno de César Gaviria. Fue asesinado el 15 de septiembre de 1999 en la Universidad Nacional, en donde había conocido como compañero, entre otros, Alfonso Cano. Sus compañeros habían escogido la vía de las armas y él escogió la vía de los libros. Hizo una gran labor como historiador de la tierra en Colombia. Llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Que haya sido asesinado en el aula de clase de una universidad, de su universidad, es repugnante y es una infamia. Pero más increíble aún que el Estado en 2 décadas no haya podido
investigar con eficacia. Los sicarios lo estaban esperando esa tarde cerca del edificio de contaduría y le dispararon por detrás justo antes de entrar a dar clases. Tenía amenazas y aunque le solicitó protección al Estado, nunca se la dieron. Por este hecho fue condenada la nación. Para las FARC, tener como negociador del Estado a un hombre de la estatura moral e intelectual de Jesús Antonio Bejarano, conocedor como poco de la teoría y la práctica de la negociación, indudablemente constituía un obstáculo para sus pretensiones. A diferencia del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, para su amigo y abogado Humberto Vergara no fue una sorpresa que las FARC se atribuyeran su asesinato, porque hace 21 años esa fue una de las hipótesis que se manejó, pues las posiciones de Bejarano fueron incómodas para esa guerrilla durante las negociaciones de paz. Aunque menos recordados en esta época, los homicidios de los dos disidentes de las FARC y del llamado precursor de los grupos paramilitares también conmocionaron a la sociedad en su momento. El secretariado de las antiguas FARC, mediante la carta de Losada, Álape y Catatumbo, también asumió su responsabilidad en los asesinatos de los exguerrilleros de esa misma organización, José Fedor Rey, alias Javier Delgado, y Hernando Pizarro León Gómez, quienes en 1985 se separaron de esa guerrilla y organizaron otro grupo alzado en armas que llamaron Ricardo Franco. Se les conoció particularmente a Rey por su crueldad y su frialdad para asesinar a sus supuestos enemigos. Fueron los responsables de la masacre de Tacuello, Cauca, en ese mismo año en que fusilaron de espaldas y tirados en el piso a más de 160 campesinos porque supuestamente eran unos infiltrados del ejército. Nosotros fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total. En este video, que fue grabado por ese grupo el mismo año de 1985, se muestra a varios jóvenes encadenados, algunos menores de edad, quienes fueron obligados a hablar frente a la cámara, asegurando que pertenecían a las fuerzas militares. Sin embargo, se evidencia que era un montaje. Dentro del Franco No, dentro del Franco no, dentro de las fuerzas militares. Soldado profesional. ¿De quién dependía? De Gustavo Boa. El 30 de junio de 2002, José Fedor Rey fue encontrado ahorcado en su celda en la cárcel de Palmira, en donde pagaba una condena de 19 años por esa masacre de Tacuello, y aunque inicialmente se había asegurado que se trataba de un suicidio, Medicina Legal certificó que fue homicidio. Hernando Pizarro León Gómez. Hernando Pizarro León Gómez, por su parte, fue asesinado el 25 de febrero de 1995 en el barrio Alta Blanca de Bogotá, cuando varios hombres, haciéndose pasar por ser funcionarios de la Fiscalía, lo sacaron de su casa a la fuerza para llevárselo. Sin embargo, por los gritos de alarma de Pizarro, terminaron asesinándolo de una vez en plena calle. Otro de los asesinatos que reconocieron las antiguas FARC fue el de Pablo Emilio Guarín, creador en 1983 de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio, considerada una de las precursoras del paramilitarismo en el país. Guarín, quien era conocido por su posición anticomunista y de extrema derecha, fue asesinado el 15 de noviembre de 1987 en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, cuando dos vehículos interceptaron el carro en el que iba el político. Este trámite apenas inicia en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Se espera que con los testimonios de los líderes políticos en la sala de reconocimiento de la JEP se conozcan los detalles de los homicidios que llevan 2 o más décadas sin resolverse. Paradójicamente, mientras los círculos opuestos al acuerdo de paz siempre exigieron que revelaran sus crímenes, ahora que parecen empezar a hacerlo, rechazan la verdad que la exguerrilla estaría ofreciendo. Hace menos de una hora, el presidente Iván Duque reaccionó a la confesión de responsabilidad de las FARC en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, poniendo en duda que la guerrilla cometiera el magnicidio. Adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones. Y yo como colombiano lo único que quiero es que ese crimen horrendo sea esclarecido. Por su parte, el exministro del Interior, Horacio Serpa, desde su casa de retiro en Santander, aseguró que además de ser sorprendido, la confesión de las FARC le quita un peso injusto que lo acompaña desde hace más de 20 años por cuenta de sus enemigos. Me tomó de sorpresa
la información esta mañana. El expresidente Ernesto Samper en un comunicado aseguró que solo espera que los antiguos jefes guerrilleros entreguen los detalles del magnicidio del que lo han responsabilizado injustamente. Sabía que un día tenía que saberse en Colombia la verdad sobre esa mentira tan tremenda, tan grande, que pretendía involucrarme junto con el presidente Samper en el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Aunque entendemos y apoyamos que este reconocimiento se haga en el marco de la justicia transicional como un aporte a la verdad, esperamos conocer los detalles de modo, tiempo y lugar que seguramente investigará la JEP. El expresidente Juan Manuel Santos atribuyó la confesión del crimen de Gómez Hurtado como el resultado exitoso del acuerdo de paz, tesis secundada por uno de sus negociadores, el senador Roy Barreras. Es una reivindicación histórica. Gracias al acuerdo de paz empieza a conocerse la verdad sobre múltiples crímenes, todos horrendos, que durante más de 25 años... Samper y Serpa se declararon víctimas de los señalamientos en su contra y del silencio que por un cuarto de siglo mantuvieron las FARC sobre el crimen que cometieron en plena crisis política generada por el proceso 8000. Hace unos minutos Donald Trump estrenó un mensaje de video diciendo que se siente bien, pero los médicos del Hospital Naval de Baltimore que lo atienden dijeron que esta mañana que lo vigilan por si hay otra complicación y se negaron a confirmar si él está o no recibiendo ayuda mecánica para respirar. Los médicos del Hospital Walter Reed de Baltimore atendieron esta mañana a la prensa y sembraron en ella más dudas que certeza, al plantear que todavía no hay camino claro hacia la recuperación de Donald Trump. Según Sean Coney, el médico de la Casa Blanca, el paciente tenía apenas 72 horas con la enfermedad. El tratante, Brian Garibaldi, aseguró que 48 horas antes de internarse, el presidente había recibido un tratamiento experimental con anticuerpos. We are monitoring him very closely for any evidence of complications from either the coronavirus illness or the therapies that we are prescribing. Pero se negó a responder a la prensa si el presidente ha recibido o no asistencia respiratoria. Los médicos especialistas que fueron consultados por The New York Times consideraron que hay razones, uno, para preocuparse por la salud del presidente y dos, para decir que él está luchando por su vida. It really wasn't clear to me whether the president was on oxygen. Tenemos miedo de perderlo, dijeron hoy los conservadores de Inglaterra en su reunión para salvar al gobierno de Boris Johnson, quien ya superó el COVID. And then coronavirus struck. It shook the world. Pero otra preocupación son sus contactos. Desde el momento en que se asume estaba contagiado el 25 de septiembre, viajó a Miami para postular una magistrada para el debate de campaña de Atlanta, Georgia. Y en otros eventos de campaña a Newport, Virginia, New Jersey, Minnesota, Cleveland y Filadelfia, donde ahora por las imágenes de televisión se busca a quienes pudo haber contagiado. Dirigentes de su misma línea política han lanzado mensajes en redes sociales para pedir su pronta mejoría. Pero también se han unido a ellos el dictador de Corea del Norte, el director de la OMS, a la que Trump considera un aliado de China, y el mismo régimen chino, que publicó un mensaje planteando que su enfermedad cambiará la perspectiva de su país y del mundo sobre la pandemia. En la medida en que en Bogotá se han venido curando pacientes de COVID, se han venido también descongestionando las salas de cuidados intensivos que ya pueden asignarse para otras patologías, por lo que puede aumentar solo en apariencia el índice de ocupación actual. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, Salud Data, la ocupación de camas UCI está a punto de alcanzar nuevamente el 50%, a pesar de que desde la última semana de julio había disminuido en 46 puntos. Esto se debe a una unificación del indicador de ocupación de camas UCI COVID y no COVID. Esto significa dos cosas, que ni una cama de cuidados intensivos en Bogotá se cierra, ninguna. Pero también significa que se aumenta la capacidad de atender otras patologías que hoy nos está haciendo falta. Es decir, de las 2.200 camas UCI con las que cuenta Bogotá, 1.755 estaban destinadas a atender solo pacientes COVID. Ahora, esta capacidad de camas exclusivas para estos pacientes bajará para aumentar la capacidad de camas para la atención de otras patologías. No tiene lógica
tener con un porcentaje de ocupación de menos del 49% tantas camas UCI COVID. Entonces las vamos a subir para patologías no COVID, para atender trasplantes, accidentes cerebrovasculares, para atender cáncer, para atender grandes cirugías, y todo esto nos permitirá ponernos al día. Lo que significa que el porcentaje de capacidad de camas UCI que muestra Salud Data subirá en su porcentaje a la medida en que las camas exclusivas para COVID tengan un nuevo propósito. Pero sube ya no por muchos pacientes COVID, sino porque las UCI para COVID disminuyen. Ahora las clínicas y hospitales podrán ofrecer más servicios no COVID y suplir las cirugías represadas por la atención de la pandemia. Pero en caso de que se requiera nuevamente camas para la atención de COVID, se activarán. Ninguna UCI se cierra en la ciudad porque probablemente tendremos otro pico de la pandemia y las vamos a necesitar. En el momento en que se requieran, pues subimos otra vez las UCI COVID y de esa manera balanceamos la prestación del servicio. Según los cálculos de la Secretaría de Salud, Bogotá se prepara para un rebrote de pandemia para el mes de noviembre. La Organización Indígena de Colombia, ONIC, resolvió enfrentar la pandemia sin el gobierno, que ha incumplido sus promesas y además de registrar los casos en sus comunidades, en un momento les borró más de 2.000 casos y 50 muertes que antes había contado como indígenas. En Colombia han muerto 1.108 indígenas y 30.900 han resultado contagiados por el coronavirus, situación que ha puesto en máxima alerta a los 115 pueblos aborígenes y organizando su guardia y su medicina tradicional contra el virus. Tiempo de cuidarnos con responsabilidad, en familia y en comunidad. La Organización Indígena Nacional de Colombia, ONIC, estableció su propio sistema de monitoreo de la pandemia y existe una diferencia a la fecha de hoy del 60% entre los fallecidos y contagiados que registra el sistema de monitoreo de ellos con el del Instituto Nacional de Salud. Están enunciando 19.169 casos positivos y 694 fallecidos, mientras que nuestra organización en sus registros tiene 30.900 casos positivos y 1.108 fallecidos. Situación pues que es dramática para los pueblos indígenas. La ONIC explicó que el quiebre de la información se produjo entre el 9 y 10 de agosto cuando en la plataforma indígena del Instituto Nacional de Salud pasó de registrar 7.091 contagios y 234 muertos a 4.865 enfermos y 184 fallecidos. Por un manejo metodológico a consideración de nuestra organización inadecuado, se hace una reducción de 2.230 casos en los casos positivos y de 50 personas fallecidas. Según los indígenas, el Instituto Nacional de Salud dejó de contar los indígenas del Censo Nacional y pasó a contarlos según el censo de las comunidades étnicas del Ministerio de Interior, que son menos. ¿A qué pueblo pertenecían? Aún sabiendo que eran indígenas, dieron de baja a aquellos a los que no sabían si eran Guayú, si eran Nasa, si eran Zenú o si pertenecían a otras de las 115 pueblos indígenas que hay en Colombia. Al no saber eso, simplemente les pareció muy fácil darlos de baja. La ONIC asegura que mantiene el nexo epidemiológico de los 30.890 contagiados que reporta su plataforma, a diferencia del gobierno, y organiza su autoprotección a través de los consejos de los mayores, el confinamiento vigilado por la Guardia Indígena y la prevención y tratamiento de los enfermos con medicina tradicional. Seguimos perviviendo y resistiendo por la unidad. Y confían en salvarse en la pandemia sin la ayuda que el gobierno no les entregó. Sofía Vergara es hoy la actriz mejor paga de la televisión de Estados Unidos, lo que indican los indicadores. La revista Forbes presentó hoy su estudio de las actrices mejor pagas en la televisión de Estados Unidos en el año 2020. La primera resultó ser Sofía Vergara, por encima de Angelina Jolie, la luchadora de la serie Eterna, Gal Gadot, la nueva Mujer Maravilla, la comediante Melissa McCarthy de La Sirenita y Meryl Streep en la comedia Déjenlas hablar. Esto indica que en la televisión se pagan mejor las imprudencias que los puños. Esto es lo que indican los indicadores. Una víctima del conflicto que protestó por la utilización de su video en una pieza publicitaria del gobierno aseguró en una segunda entrevista con Noticias 1 que aunque erró la fecha de la grabación, se sostiene en que no ha autorizado su uso para propaganda política.
La Unidad para las Víctimas aclaró respecto a una información que publicó Noticias 1 que el video que presentó el presidente Iván Duque el pasado 17 de septiembre en medio del balance de su política de paz con legalidad fue grabado el año pasado y no en 2017 como lo había manifestado la protagonista Yarlyn Mosquera. Ella aceptó que cometió un error con respecto a la fecha de la grabación. Estaba como un poco exaltada, enojada, indignada por todas las cuestiones. Y a veces pues se cometen errores y hay que corregirlas cuando se tienen que corregir. La víctima del conflicto reconoció que le firmó una autorización a la Unidad para las Víctimas en la que le cedió los derechos de imagen. Sin embargo, no autorizó que se utilizara su testimonio para que el gobierno demostrara supuestos resultados. No quiere decir, ¿sí?, que el gobierno o la Unidad para las Víctimas a nosotros nos dieron recursos, ¿sí? A pesar de que recibió llamadas por parte de la Unidad para las Víctimas para que cambiara su versión, ella se mantuvo y reiteró que no ha sido beneficiada por este gobierno, como lo presentó el presidente Duque. Nuevamente exijo, ¿sí?, y pido, ¿sí?, que el gobierno, que nuestro presidente actualmente, pues se rectifique, pida disculpas y que realmente esos recursos que una vez dijeron que nos habían dado, realmente lleguen. Y lamentó que el gobierno se haya fijado más en su equivocación de fecha que en lugar de reconocer que no los ha ayudado. Realmente deberían, la verdad para mí es hasta vergonzoso como gobierno, ¿sí?, que se ponga como en ese tiraquejale con las comunidades y más cuando saben que no nos han dado. Aseguró que aún se siente engañada por el gobierno. El sentir no cambia, porque son los hechos, ¿sí? Sigo indignada, sigo enojada. Sus compañeros de la comunidad y de la escuela Forjando Futuros, quienes fueron los protagonistas del video, la respaldaron. Nosotros nos sentimos utilizados, porque de verdad no hemos tenido como ese proceso y de ayuda. Esa canción ni teníamos ni idea que eso iba a llegar tan lejos a boca del presidente, a llenarse la boca diciendo que nos ha dado cosas que ni siquiera hemos tenido. A pesar del error, Yarlyn Mosquera aseguró que espera que el gobierno le ayude en su proceso y demuestre que le está cumpliendo a las víctimas del conflicto armado. Ya regresamos con víctimas de la policía. Este es Noticias 1, la red independiente. La policía de Málaga, Santander, resolvió intervenir en una pelea de dos hermanos frente a su mamá y de un disparo mató a uno de ellos. Pero el examen forense ahora muestra que, además del disparo, él recibió golpes en su transporte al hospital. El pasado 28 de noviembre, dos hermanos de 20 y 24 años que discutían en su casa en Málaga, Santander, despertaron la curiosidad de vecinos que llamaron a la policía. Les dije que por favor, que no pasaba nada. Según esta mamá, uno de los 7 uniformados que llegó se acercó a la ventana de su casa. Diciéndole a mi hijo Brian Leonardo Prieto, salga que le voy a dar duro. Mi hijo, al ver eso, optó por coger un cuchillo. El policía Ricardo Suescún se devolvió. A 1 metro le disparó mortalmente a mi hijo. En este video, grabado por la cámara de seguridad de una vivienda vecina, se ve como algunos policías alistaron su tonfa o bastón, pero este patrullero decidió disparar. Y le preguntaba, ¿me lo mataron? ¿Me lo mataron? Y ellos decían que no, todos me gritaban que era un tiro de goma. Según el informe de balística, en el cuerpo de Brian Prieto fue encontrado un proyectil calibre 9 milímetros. El informe pericial de necropsia concluyó que recibió una herida mortal. La mamá cree que cuando Brian fue llevado al hospital por los policías, fue golpeado. Lo echaron a la patrulla, le dieron el paseo por el pueblo, lo golpearon en la camioneta. Se encuentra en el informe de necropsia del cuerpo, se encuentran unos hallazgos de hematomas, contusiones. El proceso por la muerte de Brian quedó en la justicia penal militar. No se impuso ninguna medida por parte del juez 168 del juzgado de instrucción penal militar. ¿Con fundamento en qué? En que el señor patrullero de la policía, Ricardo Suescún, no representaba un peligro futuro para la sociedad. Esta semana, Control Disciplinario de la Policía le informó a la familia de Brian que archivó la investigación. Yo le pido que se haga. Una menor de edad agredida sexualmente en el interior de un CAI de la policía y sus 2 agresores, denunciados desde hace un mes, siguen en servicio y rondan con frecuencia e insistencia a su casa. ¿Qué tal esto? El pasado 1 de septiembre, una menor de 15 años, junto a su prima de 9, salió de su vivienda ubicada en la localidad Usme para comprar un helado.
Sin embargo, a pocas cuadras se encontraron con 2 oficiales de la policía reconocidos en el barrio que de inmediato agredieron a la mayor verbal y físicamente, dice la menor, que ni siquiera se trataba de un piropo. La niña habló, dijo, no, lo que pasa es que la policía cogió a Nicole, la esposó, le están dando duro, le están dando patadas, le dan palmadas en la cara. No se sabe si los uniformados la confundieron con alguien. De inmediato la atacaron y, al parecer, sin saber que se trataba de una menor de edad, la golpearon y trasladaron esposada hasta un CAI vecino. Allí, dice su padre, fue torturada y acosada sexualmente por 2 uniformados de la policía. El policía encogió a tocarla y a decirle, uy, esta piroba está buena. Esas son las palabras que él usó. Aunque poco puede movilizarse, el padre, en compañía de su hijo mayor, se trasladó hasta el CAI. No, es que la lógica es que usted dice que la entregan en buen estado y ella no está en buen estado. Sin conocer aún el estado de la niña, a su hijo lo obligaron a firmar un papel donde decía que ellos, los uniformados, le entregaban en buen estado a su hermana. Por eso usted fue el que firmó, yo no firmé. Estas imágenes son de ese día. Le entregan golpeada, porreada. El policía, ¿cómo que se llama usted? La menor apareció con señales de agresiones y torturas, por lo cual tuvo que ser trasladada de inmediato a un hospital. Trae a mi hija golpeada por ellos. A quien fue a reclamar por su hermana, lo amenazaron de cargarlo con unos kilitos para poder judicializarlo. No firme, porque si usted no firma, lo cargamos con unos kilitos. Porque si está bueno para llevarlo para la PJ. De inmediato acudieron a medicina legal y a la fiscalía. A la menor le dieron 10 días de incapacidad y se encuentra bajo monitoreo psicológico. Eventualmente pueden tipificar como el delito de lesiones personales, acto sexual abusivo con menor de 14 años, en concurso con abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Sin embargo, los uniformados siguen activos, trabajando como si nada, y a la menor le ha tocado verlos no solo durante el proceso de denuncia, sino a los alrededores de su casa, donde casualmente se parquean, según la familia, a hostigarlos, lo cual para ellos los mantiene como secuestrados dentro de su vivienda. Da miedo, si le pasó algo a mi hija, sí que inocente de cualquier cosa. Ahora nosotros que somos adultos nos pueden hasta matar y con decir que nosotros es que empezamos el bonche. La niña, la mejor de su clase, en 10º grado, ahora no ha podido ser la misma. Ella y para acá le cambió la vida por completo, 100%. Ella casi no duerme, casi no come, ella mantiene a veces llorando, deprimida. Ella ya no es la niña alegre como teníamos nosotros antes. La menor permanece bajo monitoreo psicológico y, según la familia, lo ocurrido ni siquiera la ha dejado seguir virtualmente con sus clases. Por tratarse de un tema que la policía consideró como de urgencia, el propio inspector nacional, William Salamanca, asumió la investigación del caso que, a un mes de lo ocurrido, no ha dado ningún resultado. El Colegio Médico Colombiano rindió hoy homenaje a los 69 médicos que han padecido en la primera línea contra la pandemia y nosotros nos unimos a ellos.
Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz día.